Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Una industria que no las ha tenido todas consigo en los últimos tiempos es la textil. En general, la cadena de la confección ha batallado bastante. Todavía el año pasado su producción terminó con números negativos porque su principal competidor es la mercancía ilegal, contrabando o su facturación que se mueve en la informalidad. Algo ha ayudado el terreno de la exportación con ventas por más de 8,000 millones de dólares, básicamente Estados Unidos. Somos el principal abastecedor de mezclilla. Además, con el nearshoring, dada la relocalización de muchas empresas que operan en Asia, hay grandes oportunidades. Y esta noche nos acompaña Rafael Saga Saba, flamante presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Canaitex. ¿Cómo ve el horizonte de este rubro? ¿Qué tanto se podrán capitalizar estas oportunidades? Lo invito a que nos acompañe. Rafael, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Como siempre, un placer, ¿eh? Gracias por tenerme en tu programa, Alberto. Bueno, pues Rafael, hoy vamos a hablar de una industria muy importante que es la industria textil. Tú estás recién empezando como presidente de la Canaitex. ¿Cuáles son los grandes desafíos que estás viendo para esta industria tan importante de nuestro país? Una industria que tiene que ver con la industria pues, del vestido, la cadena, textil, confección. ¿Cómo estás viendo el panorama? Bueno, déjame decirte, Alberto, que lo veo con grandes oportunidades. Antes que hablarte de los retos que estamos viviendo, creo que México está situado en un lugar donde tenemos todo para ganar, todo para crecer, todo para aprovechar todo lo que estás escuchando del nearshoring, Exacto. la inversión extranjera o nacional en este país, el acercamiento de los clientes para buscarnos, para tener una proveeduría mucho más cerca que la de Asia, es inminente. O sea, esa está. Entonces, creo que por ahí podemos empezar a aprovechar más este tipo de cosas. También tenemos un mercado interno gigante. Hay 126 millones de mexicanos que se visten todos los días. Así es. Y tenemos que voltearlo a ver con más atención y tratarlo de atender. Y por el otro lado de los retos, pues bueno, tenemos el costo país que se ha venido subiendo poco a poco. La inflación, ¿no? La inflación Tasas que de interés. no nos ayuda. Estas nuevas tasas de interés, el tipo de cambio no es, digámoslo así, el que nos ayuda mucho para la exportación. Y claro. Tenemos que voltear en casa a ver cómo nos volvemos más competitivos. Pero definitivamente te puedo decir que en el sector textil, México es sumamente competitivo y se puede pegar de tú a tú con otros países. Ahora, Rafa, el nearshoring que hemos estado mencionando, ¿ya se está dando o es un tema que está por venir? Sobre todo ustedes que pues sí se ven grandes oportunidades porque ya sabemos que la industria del vestido y textil, pues mucho se hacía o se hace en Asia, ¿verdad? ¿Qué tanto se está dando? ¿Qué tanto se va a trasladar hacia la región del TEMEC? Se está dando. Ya es se un está dando. hecho, se está dando, lo estamos sintiendo. Las cadenas importantes se voltean más a ver a México que antes. Eso está sucediendo ya hoy en día. Y creemos que poco a poco, con el tiempo, se va a ir fortaleciendo. Aquí creo que va a depender mucho de los industriales y del gobierno, qué tanto podemos aprovecharlo. Y es ahí donde entra un poco el juego de ponernos en la mesa y de ser el número uno para levantar la mano y decir, el pedido lo podemos ganar, lo podemos hacer, somos competitivos, tenemos energías, tenemos toda esta inversión en sustentabilidad, el sector está listo para hacerlo. Ahora, exportaciones, mencionabas el tema de las exportaciones. ¿Qué tanto exporta la industria textil al mundo? Bueno, el año pasado exportamos más de 8,000 millones de dólares. El 80% va al mercado americano, al mercado de Estados Unidos, y podemos crecerlo todavía más. O sea, sí hay espacio, hemos venido creciendo en exportaciones, aún que hubo la pandemia y la crisis el año pasado, 2021-2022, pues crecimos en exportaciones. Nosotros exportábamos 6,500 millones de dólares, Fíjate. llegamos a 8,000 millones de dólares en 2 años, y la idea es seguir creciendo en ese rubro. Ahora, entiendo que nuestro país es líder en muchos temas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la mezclilla, prendas de algodón. Entiendo que ahí México es muy competitivo, ¿verdad? Bueno, México en mezclilla es el exportador número 1
es el exportador número 1. En hilos de coser somos exportadores número 1. En pantalones para caballero de mezclilla también somos número 1 en exportación para Estados Unidos. Entonces, eso te habla, en trajes somos altamente competitivos. Hay muchos productos en los que México en la balanza tiene el primer lugar. Somos, te puedo poner otro ejemplo que es muy, muy interesante, en producción de algodón. En el campo, porque esta cadena que bien hablas de textil, vestido, viene desde el campo. Claro. O sea, nosotros podemos potencializar el campo también y tenemos un proyecto que se llama Del Campo al Aparador. Nuestros agricultores en México producen más pacas por hectárea que en cualquier parte del mundo. O sea, nos peleamos año con año entre el número 1 del mundo contra el número 2 o 3 ¿verdad? En algodón, en producción de algodón. Y esta es una derrama económica que le deja mucho al país. Y empezamos desde los agricultores en Chihuahua hasta que se ve una prenda en una tienda comercial, ¿no? Ahora, Rafael, el año pasado los números no fueron muy buenos para la industria, fueron negativos. La pandemia también, bueno, pues generó una caída importante. ¿La industria ya se recuperó después de esa caída tan brutal que tuvo en la pandemia? ¿O todavía no? Bueno, todavía estamos buscando cómo salir. El año pasado nuestro PIB estuvo 3% abajo, pero cuando comparamos números, porque nosotros no nos gusta medir 2021 y 2022 porque son años muy atípicos, ¿no? Sí. Con toda la pandemia, pero si nosotros tratamos de irnos al 2019, estamos 10% abajo. Fíjate. En el PIB y tenemos todavía 55,000 empleos perdidos desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy. O sea, nosotros perdimos, por culpa del COVID y la pandemia, perdimos 76,000 empleos. ¡Qué barbaridad! Y hemos recuperado 16,000 solo de esos 75,000. Ahora, hay una parte, Alberto, si me permites comentarte, muy importante en nuestro sector, que aquí es donde queremos acercarnos a nuestro gobierno y creemos que tenemos una oportunidad que no habíamos tenido antes. Y ahí me voy a enfocar mucho. El 60% del empleo registrado para esta cadena es informal. Y eso es algo que tenemos que cambiar. O sea, no podemos tener 1,100,000 empleos totales y que 600,000 de ellos sean informales. Sí, no. Porque esta informalidad arrastra muchas cosas. Mucha ilegalidad, ¿no? Exacto. Ustedes han peleado el tema de la ilegalidad desde hace mucho tiempo, contrabando, piratería, en fin, esto que genera que al final de cuentas hasta robos, ¿no? El robo en carreteras, que luego ven lo que ustedes les robaron, los ven ahí en los tianguis, ¿no? Ahí están nuestros retos. Exactamente lo que estás mencionando, Alberto, es el tema que tenemos. Nosotros tenemos un tema de informalidad y de ilegalidad que necesitamos cambiar. Y es alto, ¿no, Rafa? No aceptarlo. Sí, estamos hablando de que 1 de cada 3 productos textiles es de alguna forma ilegal y 1 de cada 5 confeccionados es ilegal. Uf, y lo mismo, ¿no? El robo a transporte que mencionas, pues nos ha subido el costo. Es parte del costo país que no nos ayuda. Nosotros tuvimos del año pasado, nada más en lo que vamos de este bimestre, un incremento de 35% en el robo a transporte. Y este robo a transporte se da de una forma distinta que no existía. Nosotros siempre hemos sufrido de robo a transporte, pero lo que se están robando hoy en día habla de una cadena de un problema más grave que el que existía hace un par de años, porque ahorita se están robando materias primas. O sea, no solo roban prendas confeccionadas y prendas terminadas que las vemos nosotros en algún tianguis o en algún lado, sino también se roban, estábamos hablando hace un momento de algodón, se roban pacas de algodón. Traemos el récord histórico en 2 meses de robo de materias primas. Ahora, Rafael, hay otro tema que entiendo también les preocupa, que es una desgravación arancelaria que entiendo viene por ahí, probablemente para el próximo año. No sé si este o el próximo año. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues tenemos en puerta, porque ya hablar del 2024 es casi a la vuelta de la esquina. Entonces, ese es uno de los requerimientos que queremos hablar con la Secretaría de Economía, una eliminación de esta bajada arancelaria, que es básicamente para productos confeccionados y calzado. Al país le falta todavía mucho en competencia para poder
permitir que se dé una baja arancelaria que se da solo a los países que no tenemos tratado de libre comercio. Al final de cuentas no estás pidiendo nada a cambio con esos países, tendrías que buscar algo recíproco para que tú bajas tus aranceles y esos países también hacen lo propio para que tú puedas ir a exportar, ¿no? Totalmente, y sobre todo porque pensemos que una bajada de aranceles implicaría que el costo país ha bajado muchísimo, y cosa que todos sabemos que no está sucediendo, que la ilegalidad ha bajado y desgraciadamente no está sucediendo. Y también recordemos que esta bajada arancelaria no es para el consumidor final, no es que el que va a llegar a la tienda va a recibir esa ventaja. El que se la va a quedar es el comercializador. Entonces, sí, ¿para qué hacemos que la industria pierda los empleos cuando no se han dado las cosas que se tienen que dar en cuanto a la competencia de México? Y por el otro lado, pues el que gana es un comercializador. ¿Y sientes que hay receptividad por parte de las autoridades, de la Secretaría de Economía en este otro tema tan importante? ¿Qué les dicen? Porque a lo mejor les falta información, pero pues ustedes van a abonar, ¿no? Déjame compartirte, Alberto, que yo creo que sí hay una buena disposición, y pues espero reunirme con la secretaria próximamente y podré darte más detalles, pero la realidad es que creo que lo entienden bien, y creo que aparte hay esta oportunidad de que somos altamente recaudatorios. Todo lo que pedimos, robo de transporte, robos de energía, todo es recaudatorio, subvaluación, contrabando. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se podrían quedar en el gobierno, en las arcas del país, y que harían un gran beneficio al empleo formal de México. Rafa, ¿cómo ves el año con la inflación? O sea, ¿qué tanto va a pegarle al consumidor y a la industria? Retador. Si podría escoger una palabra. Difícil, pero creo que si nos ayudan un poquito con estas 3 o 4 cosas que estamos hablando, podemos ganar terreno contra cosas que están pasando ilegalmente, y entonces no sentir lo que la industria formal no se retrase y avance logrando esta formalidad. Supongo que todavía en este año no vamos a lograr recuperar lo que se perdió en materia de producción, ¿verdad? Por la pandemia, ¿verdad? Todavía no. Porque es un año, como tú dices, es un año difícil, ¿no? Es un año complicado. No lo creo, ojalá que sí. Y para eso estoy ahí, y voy a tratar de trabajar para lograrlo, pero sin embargo, sí quiero ser sincero, lo veo difícil. ¿Cuántas empresas hay de la industria textil y del vestir en nuestro país? Textil. ¿No? ¿En la Cámara cuántos hay? En la Cámara Textil somos 100. 100. Hay pymes, hay grandes, y en confección son también muchísimos, ¿no? Bueno, Rafael, pues vamos a estar muy pendientes de los logros que tengas. Te deseo lo mejor. Y pues una industria importantísima. Aquí estamos todos vestidos, ¿verdad? Claro. Las corbatas, las camisas, los trajes. Así que bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, y estaremos muy pendientes de los logros que puedan alcanzar en estas gestiones. Al contrario, muchas gracias por el espacio, Alberto. Gracias, Rafael. Te agradezco. Buenas noches. Sí, en efecto, la coyuntura es inmejorable si realmente logramos capitalizar el nearshoring, pero también se requiere más apoyo del gobierno para mejorar la situación en el mercado interno. Imagínese lo dañino cuando se habla de que 1 de cada 5 prendas son ilegales. También urge una mayor seguridad dado los crecientes robos de camiones en las carreteras con materias primas y prendas de vestir que luego se ofrecen en los tianguis. Por fortuna ya hay contacto con el gobierno federal, y la esperanza es que pronto haya respuestas. Vamos a ver. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más Nombres, Nombres y Nombres. Hasta la próxima.